Hola a todos. Vamos a finalizar el estudio de la unidad 3, segunda ley de la termodinámica. Nos encontramos ahorita en la semana 7 del lunes 28 de septiembre a sábado 3 de octubre. Vamos a retroalimentar en esta clase el capítulo 7, reversibilidad y escala Kelvin de temperatura. Estamos tomando del libro base Calor y termodinámica de Szymanski-Littman. La semana pasada hicimos una retroalimentación del capítulo 6 de motores frigoríficos y segundo principio de la termodinámica. La última parte que no quedó en la grabación fue el numeral 6.7, equivalencia de los enunciados de Kelvin-Planck y de Clausius, pero sí está esa parte en la presentación y pues por consiguiente pueden profundizar en el libro o en otros textos. Ahora vamos a retroalimentar del numeral 7.1 al 7.10 del capítulo 7, reversibilidad y escala Kelvin de temperatura. Vamos a comenzar con los conceptos de reversibilidad e irreversibilidad. Hemos dicho de la conceptualización del trabajo que estamos hablando de un trabajo macroscópico. El trabajo es un concepto macroscópico. Hemos estudiado diferentes dispositivos, mencionado algunos ejemplos, elevación o descenso de un objeto, alargamiento o acortamiento de un resorte, etc. En general, un trabajo macroscópico se puede observar en cualquier dispositivo que funcione de tal forma que aumente o disminuya la energía potencial del sistema mecánico. Entonces, cualquier ejemplo en donde podamos describir que está ocurriendo una interacción de trabajo como un concepto macroscópico es el funcionamiento de un dispositivo que sirve para aumentar o disminuir la energía potencial de un sistema mecánico. Ahora, imaginemos un sistema en donde están ocurriendo las dos interacciones, la interacción del trabajo y la interacción del calor. Un sistema tal de modo que cualquier trabajo realizado por o sobre el sistema pueda describirse en términos de la elevación o descenso de un objeto acoplado. Un sistema tal de modo que cualquier transferencia de calor hacia o desde el sistema pueda describirse en función del intercambio de calor del sistema y fuentes a su alrededor. Podemos imaginarnos concretamente, tomar el ejemplo que veíamos cuando definimos el trabajo, cuando estábamos viendo la diferencia de trabajo y calor, y que tomamos un dispositivo que era un gas encerrado en un cilindro que tenía un objeto acoplado y cuando el gas se expandía o se comprimía el objeto ascendía o descendía. Teníamos también una fuente que era un mechero, que es la que hacía que el gas se expandiera o se comprimiera. Entonces, si nos imaginamos eso en concreto, podemos determinar que el sistema en sí, en ese caso sería el gas en ese dispositivo, y entonces que el objeto acoplado y las fuentes a su alrededor conforman el entorno inmediato del sistema. Entonces, el objeto acoplado y las fuentes alrededor del sistema conforman el entorno inmediato del sistema, es decir, aquellas partes del entorno que interaccionan directamente con el sistema. Lo demás es el entorno auxiliar o, como ya dijimos antes, es el resto del universo. Entonces, en un sistema descrito como este, tiene lugar un proceso que, recapitulando lo que hemos estudiado antes, primero, el sistema pasa de un estado inicial I a un estado final F. Segundo, el objeto desciende una longitud tal que se realiza W unidades de trabajo. Tercero, tiene lugar un paso de calor Q desde el sistema a las fuentes del entorno inmediato. Entonces, si al finalizar este proceso el sistema puede recuperar su estado inicial y el objeto puede ser levantado a su nivel anterior y las fuentes reintegrar la misma cantidad de calor Q sin producir cambio alguno en el resto del universo, entonces voy a decir que ese proceso es reversible. Como una definición, un proceso reversible es aquel que tiene lugar de tal modo que al finalizar el mismo
tanto el sistema como el entorno inmediato pueden recuperar sus estados iniciales sin ocasionar ningún cambio en el resto del universo. Entonces tengo estas dos partes que debo de analizar, el sistema y el entorno inmediato. Si pueden recuperar sus estados iniciales sin ocasionar cambio en el resto del universo, pues es un proceso reversible. Ejemplos familiares de procesos reversibles son un péndulo sin fricción, que va de un estado inicial a un estado final y no consideramos ningún cambio en el universo, en el resto del universo. El efecto disipativo no se toma en cuenta, es una idealización. Otro ejemplo es la compresión o expansión cuasiestática. Como hemos mencionado antes, si comprimimos o expandimos un gas de forma lenta y cuasiestática, entonces es un ejemplo de proceso reversible, no consideramos ningún efecto. Un proceso que no cumple lo anterior es un proceso irreversible. Tomemos como ejemplo el efecto de la fricción. Si el gas estuviera acá expandiendo o comprimiendo, la fricción, ¿sí? Al moverse este pistón, acá haría que esto ya deje de ser un proceso reversible. ¿Sí? Vemos acá un pistón que puede estarse moviendo, un pistón en un cilindro, y entonces en esta interfase están en contacto estas dos superficies acá en esta interfase, el cilindro, la cara del cilindro, la cara interna del cilindro y el pistón. Entonces al estar en contacto hay una fuerza de fricción ahí que se opone al deslizamiento del pistón. Entonces para vencer esa fuerza de fricción se necesita trabajo para superarla, ¿no? Para vencerla, para superar esa fuerza de fricción. Ese trabajo se termina convirtiendo en calor, esa energía suministrada como trabajo se convierte en calor y esto hace que se aumente la temperatura. ¿Tá? Se aumenta la temperatura de la superficie de la interfase, de la cara interior del cilindro y del pistón. Entonces imagínense que hacemos ascender el pistón y queremos revertir ese proceso, pues simplemente lo hacemos descender y aparentemente el volumen del gas, bueno, el volumen del gas sí se ha restaurado, podemos recuperar el volumen inicial del gas, pero en este caso, si vemos el cilindro y el pistón como entorno inmediato, no puede recuperar su estado inicial, porque la interfase que ha aumentado su temperatura no, no se recupera su estado inicial. ¿Okay? Al revertir la dirección del movimiento del pistón, los cuerpos restauran su posición original, el pistón vuelve a estar en la posición original, por tanto el gas recupera su volumen original, pero la interfase no se enfría. De hecho, al volver a hacer ese movimiento, vuelve a ocurrir lo que se explicó y incrementa todavía más su temperatura. Entonces no recupera su estado inicial, por tanto es un proceso irreversible. No es posible reintegrar ese calor en trabajo otra vez. Entonces es un proceso irreversible. Otro ejemplo sería una expansión o una compresión sin restricciones. Sería un ejemplo de proceso irreversible. Acá vemos si estamos expandiendo un gas de forma rápida, un gas que a un inicio tiene un volumen definido, una temperatura definida. Si lo estamos expandiendo de forma rápida, podemos intentar revertirlo comprimiéndolo también de forma rápida, llevándolo a su estado inicial, a su volumen inicial y a su temperatura inicial para intentar revertirlo, pero como está haciendo esto
un proceso rápido, el cambio de energía, vemos que acá el cambio de energía interna es cero. Por la primera ley de la termodinámica, el calor sería igual al trabajo. Esto significa de que todo el calor se tiene que convertir directamente en trabajo. Esto violaría la segunda ley de la termodinámica y esto es un proceso entonces irreversible. Y tenemos el último ejemplo de un proceso irreversible, la transferencia de calor. En este caso, podemos imaginar que es una transferencia de calor mediante una diferencia finita de temperaturas. Tenemos el entorno a 20 grados Celsius, una lata fría a 5 grados Celsius, y entonces sabemos que va a existir un flujo de calor del entorno a la lata hasta que se alcance un estado de equilibrio y pase de 5 grados, la lata pase de 5 grados Celsius a 20 grados Celsius. ¿Cómo podríamos hacer para revertir este proceso? Bueno, refrigerándolo. Entonces, al refrigerarlo, lo que se haría es extraer calor. Si mediante ese proceso de refrigeración se extraería calor y se llevaría la lata de nuevo de 20 grados Celsius a 5 grados. La temperatura se ha recuperado. Sin embargo, para refrigerarlo se necesitó realizar trabajo. Los alrededores entonces no se restauran, ¿verdad? El entorno inmediato no puede recuperar su estado inicial. Hay un cambio de energía interna. El cambio de energía interna debe ser convertido completamente en trabajo en los alrededores y esto no es posible porque viola el segundo principio de la termodinámica. Entonces, esto es un ejemplo de proceso irreversible. Vamos a ver que todos los procesos naturales son irreversibles y esto es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. Podemos ahora mencionar algunos tipos de irreversibilidad. Irreversibilidad mecánica externa. Sí, podemos mencionar la irreversibilidad mecánica externa isotérmica. Hay un gran número de procesos que suponen la transformación isotérmica de trabajo mediante un sistema que permanece invariable en energía interna de una fuente. Acá podemos ver esa figura que está en el libro. Tenemos el sistema, tenemos una fuente de calor a temperatura constante, tenemos que en el sistema no cambia la energía interna, el cambio es igual a cero. Entonces tenemos el trabajo que se puede estar realizando sobre el sistema, se va a reintegrar en forma de el trabajo es igual al calor. El calor se va a reintegrar completamente en trabajo. Ejemplos de estos tipos de sistemas es la agitación irregular de un líquido viscoso en contacto con una fuente, transformaciones isotérmicas, la detención de la rotación o vibración de un líquido en contacto con una fuente, la deformación inelástica de un sólido en contacto con una fuente, el paso de corriente eléctrica por una resistencia en contacto con una fuente, etc. Para devolver el sistema y su entorno inmediato a sus estados iniciales sin producir otros cambios, lo que deberíamos hacer es extraer unidades de calor de la fuente y transformarlas íntegramente en trabajo. Esto viola la segunda ley de la termodinámica, el enunciado de Kelvin-Planck. Entonces estos procesos son irreversibles. Luego tenemos acá el siguiente ejemplo. Si tuviéramos un sistema térmicamente aislado,
Es decir, que tenemos una transformación adiabática de trabajo en energía interna de un sistema. Tenemos un sistema aislado, es decir, que Q es igual a 0. Entonces, de la primera ley de la termodinámica, delta U sería igual a W. Es una transformación adiabática del trabajo en energía interna de un sistema. Ejemplos de esto sería la agitación, los mismos mencionados anteriormente, pero ahora ya no con una fuente, sino aislados térmicamente. La agitación irregular de un líquido viscoso, la detención de la rotación o vibración de un líquido, la deformación inelástica de un sólido, el paso de corriente eléctrica por una resistencia, todos estos, pero ahora no con una fuente, sino aislados térmicamente. Para devolver el sistema y su entorno a sus estados iniciales sin producir otros cambios, deberíamos ahora, en este ejemplo, extraer delta U, unidades de calor, y transformarlas íntegramente en trabajo. Esto viola la segunda ley de la termodinámica, el enunciado de Kelvin-Planck, y por tanto estos procesos son irreversibles. Entonces, como una conclusión, ¿no? Los procesos que suponen disipación de trabajo en energía interna presentan irreversibilidad mecánica externa. Como lo que acabamos de mencionar, procesos que suponen disipación de trabajo en energía interna presentan irreversibilidad mecánica externa. Ahora veamos la irreversibilidad mecánica interna. Los procesos en los que primero se transforma energía interna de un sistema en energía mecánica y después en energía interna nuevamente, decimos que presentan irreversibilidad mecánica interna. Ejemplos de estos son una expansión libre contra el vacío de un gas ideal, un gas atravesando un tabique poroso, la estrangulación, un chasquido de un alambre tenso después de cortarlo, desvanecimiento de una película de jabón después de pincharla. ¿Por qué la expansión libre es un proceso irreversible? Así como hemos hecho brevemente el análisis en los 3 ejemplos que se mencionaron antes, de la fricción en el pistón y el cilindro, de la expansión sin restricciones y de la lata fría en el ambiente con mayor temperatura. Y como hemos ido analizando los demás ejemplos, ustedes podrían analizar ahora el primer ejemplo. ¿Por qué la expansión libre es un proceso irreversible? Dar una breve explicación. En ese primer ejemplo, inmediatamente después de abrir la válvula para que el gas comience a expandirse, una parte de la energía interna del gas se transforma en energía cinética de movimiento de masa. Luego, esa energía cinética se disipa de nuevo en energía interna por efecto de la viscosidad. Entonces, para cada uno de estos procesos, de estos ejemplos, la primera transformación de la energía es el resultado de una inestabilidad mecánica. ¿Sí? Esta transformación de energía interna en energía mecánica es resultado de una inestabilidad mecánica. La segunda transformación de la energía después se transforma en energía interna nuevamente, es el resultado de algún efecto disipativo. Entonces, como ya analizamos antes, que cuando hay un efecto disipativo pero una irreversibilidad, cuando ocurren estos dos tipos de transformaciones en un proceso, le llamamos a eso irreversibilidad mecánica interna. Veamos ahora la irreversibilidad térmica externa e interna. Se trata ahora de procesos en los que se produce una transferencia de calor entre un sistema y una fuente caliente y otra más fría a través de un sistema que permanece invariable, dos partes de un sistema que están a distinta temperatura. Entonces los dos primeros presentan irreversibilidad térmica externa, ¿verdad? Obviamente, sistema y fuente caliente y fuente fría.
por un sistema que permanece invariable, externo. Irreversibilidad térmica externa. Y la tercera, que dentro del sistema hay un intercambio de calor. El tercero presenta irreversibilidad térmica interna. Todos estos procesos son irreversibles, porque si pretendemos restaurar las situaciones iniciales, violaremos la segunda ley de la termodinámica según el enunciado de Clausius, que afirma que no es posible proceso alguno cuyo único resultado sea la transferencia de calor desde un cuerpo frío a otro más caliente. Entonces, mediante el enunciado de Clausius puedo ver cómo no se cumple, cómo se estaría violando la segunda ley. Entonces, son procesos irreversibles. Ahora veamos la irreversibilidad química. Un proceso presenta irreversibilidad química si supone un cambio espontáneo de estructura química, densidad, fase, etc. Ejemplos, las reacciones químicas, cambios de fase rápidos, como la solidificación de un líquido sobreenfriado, mezclas de sustancias distintas, por ejemplo, la difusión de dos gases ideales inertes. Pueden ustedes leer en el libro y analizar, intentar responder primero por su cuenta por qué la difusión de dos gases ideales inertes distintos es un proceso irreversible. Porque la explicación de por qué sería un proceso irreversible. Y el último ejemplo, transporte de materia entre fases en contacto, por ejemplo, la ósmosis. Entonces, podemos analizar y darnos cuenta que todos los procesos naturales pueden caber dentro de alguno de los procesos mencionados antes. Es una consecuencia directa del segundo principio de la termodinámica, que todos los procesos naturales espontáneos son irreversibles. Entonces podemos, de lo que hemos mencionado de los tipos de irreversibilidades, podemos establecer características o condiciones para la irreversibilidad. Un proceso irreversible va a implicar una o ambas de las características siguientes. Primero, no se satisfacen las condiciones de equilibrio termodinámico, es decir, equilibrio mecánico, térmico o químico. 2. Se producen efectos disipativos, viscosidad, rozamiento, inelasticidad, resistencia eléctrica, etc. Entonces, un proceso será reversible si, viendo las características anteriores, serían lo opuesto, ¿no? Si se realiza de modo cuasi estático, y 2, no va acompañado de ningún efecto disipativo. Entonces tenemos acá un ejemplo, ¿no?, de proceso reversible. Un proceso reversible en un proceso reversible no hay ningún tipo de reversibilidad ni externa ni interna, ni mecánica ni térmica. Tenemos acá, digamos, un sistema ideal donde no consideramos todos esos efectos, entonces no habría irreversibilidades externas ni internas, fuera del sistema ni dentro del sistema. Obviamente estos procesos reversibles no ocurren naturalmente. Es una idealización, ¿verdad?, de un proceso real. Así como en el péndulo idealizamos, no consideramos la masa de la cuerda, no consideramos la disipación de energía por la fricción de la bola con el aire. Son aproximaciones que pueden considerarse válidas. No, es una idealización de un proceso real. Podemos también ver que un proceso real puede pasar por etapas que pueden ser consideradas reversibles. Entonces, por eso es importante estudiar los procesos reversibles, aunque no sean una posibilidad real. Sí es una buena aproximación que permite luego estudiar estos procesos irreversibles que sí son reales. Acá vemos en esta imagen un ejemplo de
de que ocasiona la aproximación de un proceso real a un proceso ideal. Vemos acá en el literal A un proceso que puede ser considerado reversible. Es un proceso lento. Sí, se está expandiendo este líquido. Lentamente se está desplazando esta, digamos, como tabique acá. Y aquí estamos idealizando, ¿no? Pero si lo hacemos muy lento, podríamos decir que esto es un proceso reversible. Igual si se comprime lento. Entonces acá vemos en estas flechas dibujadas acá la distribución de la presión. Sabemos que acá no sería una presión constante. Tendría esta forma, ¿no? Al fondo sería una mayor presión que acá. Un proceso real sería, digamos, si hacemos esto rápido, un proceso de expansión y compresión rápida de este líquido. Vemos acá estas flechas, ¿no? De la distribución de la presión. Entonces de acá podemos ver que a medida que se procura alcanzar un proceso reversible, que se van cambiando todas las condiciones posibles para hacerlo lo más reversible posible, lo más ideal posible, si se quiere ver así, entonces ocurre que esa aproximación de procesos reales e ideales se obtiene una mayor cantidad de trabajo con el mínimo consumo de trabajo. Entonces se estudian los procesos reversibles porque se está buscando siempre mejorar la eficiencia de los dispositivos. Entonces producir mayor trabajo y consumir menor trabajo. Entonces estudiar los procesos reversibles es importante y el estudio de estos ha llevado a mejorar la eficiencia, al establecimiento de los diferentes motores que vimos antes e ir mejorando la eficiencia. Veamos el último ejemplo en esta imagen. Acá tenemos dos sistemas idénticos y está ocurriendo una transferencia de calor. Tenemos acá procesos en donde se transfiere calor de forma totalmente reversible e internamente reversible. O sea, totalmente significa que externa e internamente son reversibles. Totalmente. Y luego acá en el segundo únicamente es internamente reversible. Tenemos acá en literal A podemos visualizar acá este espacio y acá un reservorio de energía térmica que está a una diferencia muy pequeña, infinitesimal, a 20.0001 grado Celsius y acá está a 20 grados Celsius. Y acá podemos ver que acá está a 20 grados y acá está a 30 grados. Entonces vemos que ambos procesos son internamente reversibles. Podemos analizar de lo que hemos dicho que en ambos procesos se pueden revertir internamente. ¿Sí? Los cambios de fase que van a ocurrir acá pueden ser realizados a temperatura y presión constante, suponiendo que son procesos isotérmicos. Entonces pueden pasar a través de los mismos estados de equilibrio, por eso son internamente reversibles.
Sin embargo, acá en el primero podemos observar que el cambio de temperatura es infinitesimal. O sea, matemáticamente sería dt, ¿verdad? Derivada de la temperatura. Entonces, esto hace que sea externamente reversible también. Entonces, el primer ejemplo es internamente reversible, es externamente reversible y por eso lo hace totalmente reversible. Sin embargo, en el segundo caso veo que acá la temperatura es 30 grados Celsius, entonces el cambio de temperatura no es infinitesimal, matemáticamente sería delta T, hay un cambio de temperatura finita y entonces esto hace que externamente sea un proceso irreversible. Entonces solo es reversible internamente, pero externamente es irreversible y por eso en el segundo ejemplo es un proceso únicamente internamente reversible. Entonces, como un resumen, veamos acá. Procesos reversibles e irreversibles, podemos verlo ahora en función de las coordenadas. Si tenemos un sistema y tenemos el universo y el entorno inmediato. Entonces tenemos un sistema descrito por esas tres coordenadas x, y, z. Tenemos el entorno inmediato, que podemos describirlo por otras coordenadas también, alfa, beta y... ¿cuál es esta letra? Esa otra letra griega. Tenemos un estado inicial, tenemos un estado final y un estado intermedio. Entonces pasa de un estado inicial, en el intermedio han cambiado, ¿verdad?, las coordenadas del sistema y del medio ambiente o condición o el entorno próximo. Y en el estado final ha recobrado, ¿verdad?, tanto el sistema como el medio han recobrado esas coordenadas, el estado inicial descrito por estas coordenadas. Entonces es un proceso reversible en lo que tanto el sistema termodinámico como sus alrededores, luego de pasar por estados intermedios, son capaces de adquirir sus estados termodinámicos iniciales. Así por el contrario, tenemos esto mismo, un estado inicial, un estado intermedio y luego un estado final distinto. Las coordenadas pues ya son diferentes, pues sería un proceso irreversible. Las iniciales no son iguales a las finales, el estado inicial no es igual al estado final. Hablemos ahora de las superficies adiabáticas reversibles. Lo que hemos dicho hasta ahora es que la irreversibilidad de los procesos naturales espontáneos es consecuencia del segundo principio de la termodinámica. Para desarrollar otras consecuencias adicionales se puede hacer mediante el método técnico, riguroso y general, que vamos a ver en el capítulo 8, o vamos a mencionar un poco más de eso. ¿En qué consiste este método técnico? Se basa en el segundo principio de la termodinámica, de Kelvin, Planck y Clausius. Entonces, estas se basa en las ideas de Carnot, de Kelvin, Planck y Clausius. Tomamos la formulación del segundo principio por Kelvin Planck, que es equivalente, como ya dijimos, al enunciado de Clausius, y con esto definimos el ciclo de Carnot, que es el ciclo reversible más simple. Okay, se define el ciclo de Carnot como el ciclo reversible más simple posible. Y ahora describimos un motor que funciona según este ciclo,
entre fuentes a temperaturas distintas y se demuestra que tiene mayor rendimiento que cualquier otro entre las dos mismas fuentes, ¿no? Que cualquier otro motor que funcione con otro ciclo que esté entre esas dos mismas fuentes con el que se estudió este motor. Entonces se demuestra que el ciclo de Carnot es el que tiene mayor eficiencia para luego determinar que los motores de Carnot funcionan entre las mismas fuentes, tienen igual rendimiento independientemente de la sustancia que experimente el ciclo. Después de demostrar de que no hay otro motor que funcione con mayor rendimiento que el motor que funciona según el ciclo de Carnot, se puede también demostrar que todos los motores de Carnot funcionan entre las mismas fuentes con el mismo rendimiento independientemente de las sustancias que experimenta el ciclo. Luego de esto, esta demostración permite definir la escala Kelvin, que es la escala independiente de las propiedades de cualquier termómetro. Finalmente se deduce el teorema de Clausius y se deduce la función de entropía. Entonces, este es el método técnico que vamos a estudiar en el siguiente capítulo, ya en la unidad 4, cuando definamos entropía. A la par de este método existe el método axiomático, otro tipo de estudio de los sistemas sin considerar la utilización de motores y frigoríficos. Se realiza mediante el método axiomático, donde se estudia el comportamiento del sistema, las coordenadas, las ecuaciones de estado, las propiedades, los procesos, etc. Este método axiomático fue desarrollado por este matemático Carathéodory. Sí, el postulado de Carathéodory dice que en las proximidades, por inmediato que sea, de cualquier estado de equilibrio de un sistema, de cualquier número de coordenadas termodinámicas, existen estados que no pueden ser alcanzados, o sea, que son inaccesibles, mediante procesos adiabáticos reversibles. Del postulado se dedujo la escala Kelvin de temperatura y luego todas las demás consecuencias del método técnico que ya se acaban de mencionar. Entonces se puede deducir la escala Kelvin de temperatura mediante este método axiomático. Todas las consecuencias del postulado de Carathéodory se deducen directamente del enunciado de Kelvin-Planck del segundo principio de la termodinámica. Vamos a hacer ese desarrollo, vamos a ir mencionando las ideas clave. Consideremos primeramente un sistema simple. Se ha puesto de manifiesto que el trabajo y el calor son diferenciales inexactas. Recordando eso, no existen funciones de trabajo y de calor que representen respectivamente el trabajo y el calor de un cuerpo. No son variables, no son cantidades, magnitudes reales, entonces son diferenciales inexactas. Cuando un sistema puede describirse mediante tres coordenadas termodinámicas para comenzar, es decir, una temperatura T en cualquier escala, un desplazamiento generalizado X y una fuerza generalizada Y, el primer principio puede escribirse así. ¿Sí? Recordando que el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo, y despejando para el trabajo yo puedo escribir el primer principio de esta forma. La diferencial inexacta de calor es igual a la diferencial de la energía interna menos la diferencial de trabajo, más el diferencial, menos el diferencial de trabajo, que sería Y de X, ¿no? Donde Y es la fuerza generalizada y X es el desplazamiento generalizado. Entonces, solamente dos de las coordenadas termodinámicas son independientes si se conoce la ecuación de estado que hemos estado viendo. Si tomamos que solo dos de las coordenadas termodinámicas son independientes, podemos considerar U, por ejemplo, como función
de T y X, la energía interna como función de la temperatura y del desplazamiento. Entonces obtendríamos, si consideramos du como función de T y X, entonces deberíamos encontrar el diferencial de U. Como U depende de T y X, debo de encontrarlo aplicando el teorema fundamental. Entonces tendría, derivando esto parcialmente en función de T, manteniendo X constante, ¿no? Derivando esto parcialmente en función de X, manteniendo T constante. Entonces acá vería que ese término, el de cuando X es constante, me quedaría acá de T, y cuando T es constante me quedaría acá de X. Entonces luego simplemente se saca factor común, este término me queda así solito de T, pero el segundo término de esto que lleva de X lo saco factor común con esto. Ahorita es fácil de ver acá, entonces me quedaría menos Y más este término, la derivada parcial de la energía con respecto al desplazamiento cuando T es constante por dx. Simplemente encontrando el diferencial de U cuando U es una función de dos coordenadas y que son independientes ambas, T y X. Entonces, los tres términos, podemos ver que entonces los tres términos, este término y este, son funciones conocidas de T y X. ¿Sí? Entonces, un proceso adiabático reversible viene representado por esta ecuación. En un proceso adiabático, dq es igual a 0, entonces todo esto es igual a 0. Proceso adiabático reversible, toda esta expresión la hacemos igual a 0. Acá tengo esto. Exactamente esto mismo. Haciendo dq 0. Resolviendo para dt de x, es decir, este que está positivo pasa a este lado negativo, es decir, menos por menos me da más y, menos por más me da menos este factor. Paso esto para acá y luego este de x que está multiplicando pasa a dividir dt de x y esto que está multiplicando acá a dt pasa a dividir. Entonces resolviendo, despejando para dt entre dx obtengo esto. El proceso adiabático, diferencial de la temperatura entre diferencial del desplazamiento es igual a la fuerza generalizada menos la derivada, lo puedo ver, de u con respecto a x cuando t es constante y de la derivada parcial de u con respecto a t cuando x es constante. Entonces de acá podemos observar de esta expresión de t y este factor acá, la derivada de la temperatura con respecto al desplazamiento es conocida porque estamos diciendo que estas funciones son conocidas. Las tres funciones son, los tres términos son funciones conocidas de t y x, entonces esta derivada es conocida en todos los puntos y representa la pendiente de una adiabática. Si dibujáramos un diagrama TX, ¿verdad? La derivada, entonces representaría en un diagrama TX la pendiente. Esta ecuación anterior tiene una solución constituida por una familia de curvas y la curva que pasa por un punto cualquiera puede escribirse de esta forma. ¿Sí? Tiene una solución constituida por una familia de curvas. Si tomamos la curva que pasa por un punto, lo puedo escribir de esta forma. Sigma, que depende de la temperatura, y de x, que es el desplazamiento, esto es igual a una constante.
Entonces, asignando distintos valores a esto, como es una constante, asignando distintos valores, se obtiene un conjunto de curvas, lo que se mencionó. La existencia de la familia de curvas que representa procesos adiabáticos reversibles se deduce del hecho de existir solo dos coordenadas independientes que se utilizan para describir un sistema que obedece al primer principio de la termodinámica. Si para describir un sistema se precisan tres o más coordenadas independientes, la situación es totalmente distinta. Es necesario el segundo principio de la termodinámica para poder deducir que todos los procesos adiabáticos reversibles que parten de un estado inicial cualquiera se encuentran sobre una misma superficie. Y las adiabáticas reversibles que parten de otros estados iniciales determinan una familia de superficies que no se cortan. Entonces, esto que acabamos de leer es lo que es el fundamento para definir la escala Kelvin de temperatura. Hagamos ese análisis. Tomemos ahora tres o más coordenadas. Consideremos un sistema descrito mediante 5 coordenadas termodinámicas. Por ejemplo, la temperatura empírica T, medida en cualquier escala, dos fuerzas generalizadas, Y, Y', y los dos desplazamientos generalizados correspondientes, X y X'. Para este sistema, el primer principio para un proceso reversible es escrito así. Sí, el diferencial de Q igual a du menos Y de X menos Y' de X'. Debido a la existencia de dos ecuaciones de estado, solo 3 de las coordenadas son independientes. Sí, al incrementar a 5 coordenadas, entonces ahora pasamos de 2 coordenadas independientes a 3 coordenadas que vamos a considerar independientes y las otras 2 van a quedar en función de estas 3, ¿verdad? Podemos elegir como coordenadas independientes la energía interna y los desplazamientos generalizados. Se escoge un sistema de 3 variables independientes por 2 razones. Uno, nos permite utilizar gráficas tridimensionales sencillas. 2, todas las conclusiones relativas a las propiedades matemáticas del diferencial de Q se cumplirán igualmente para todos los sistemas con más o menos de 3 variables independientes. Entonces vemos acá, en esta imagen, tenemos acá este diagrama, tenemos acá en este eje la energía interna, las 3 variables independientes, la energía interna y las 2 coordenadas del desplazamiento generalizado, X y X', ¿sí? Están sobre los 3 ejes. Entonces vamos a analizar, se encuentran sobre los 3 ejes rectangulares y tenemos 2 estados. Un estado inicial elegido arbitrariamente que está aquí, en este punto, un estado de equilibrio inicial. Entonces luego tenemos que se pasa de este estado inicial a un estado final F1. Paso de acá del estado inicial a un estado final F1. Tengo entonces este estado de equilibrio en este sistema alcanzado mediante un proceso adiabático reversible. Estamos tomando este proceso como adiabático reversible. Luego tengo en la vertical que puedo trazar en ese punto de ese estado, sobre esa vertical tengo un estado F2. Entonces en esa vertical lo que me está indicando es que X y X' van a ser constantes. O sea, X y XF se van a mantener constantes a lo largo de esta vertical. Entonces tengo aquí este otro punto, F2.
tengo sus dos estados F1 y F2 situados sobre una recta en donde X y X' son constantes. Entonces vamos a ver que no pueden alcanzarse mediante procesos adiabáticos reversibles que partan del mismo estado inicial. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces imaginemos ahora que estudio esto como un ciclo cerrado. Entonces se puede ir de I a F1 por cualquier trayectoria. Perdón, de I a F por cualquier trayectoria. De I a F1 o de I a F2. Ahora imaginemos que es un ciclo cerrado. Voy primero de I a F1, después de F1 a F2 y después de F2 a I. Entonces, como hemos definido que son procesos reversibles adiabáticos, eso significa que puedo recorrerlos en uno u otro sentido. Puedo recorrer de I a F1 o de F1 a I sin ocasionar ningún cambio, ¿no? O de I a F2 y de F2 a F1. Entonces veo acá que F2 lo hemos colocado arriba de F1. Esto significa de que como acá está la energía interna, ¿verdad? Hay un aumento de energía. Pero como es un proceso que se está considerando que son procesos reversibles adiabáticos, no hay transferencia, no se está realizando trabajo. Entonces, para ir de F1 a F2, del primer principio de la termodinámica, eso significa de que se debería absorber un calor Q. Entonces, esto es una violación del segundo principio de la termodinámica. No se absorbe Q aunque haya trabajo, y acá en este caso no hay trabajo. Entonces, en el ciclo completo, delta U sería igual a 0 y el calor debería de ser igual al trabajo, es decir, que la absorción de calor debería de convertirse íntegramente en trabajo, y esto contradice el segundo principio de la termodinámica. Entonces no es posible, no se puede alcanzar mediante procesos adiabáticos reversibles que partan del mismo estado inicial. Los dos estados F1 y F2 no pueden alcanzarse mediante procesos adiabáticos reversibles a partir de I. Mediante un proceso adiabático reversible, únicamente es posible alcanzar un punto de la recta de X y X' constante. Entonces es una relación única, ¿verdad? Solamente puede alcanzar un punto de la recta X y X' constante. Esta es uno de los axiomas de Carathédore. Ahora, para una recta diferente, ¿sí? Imaginemos que tenemos otra recta, analizamos acá otra parte de coordenadas X y X', tendríamos otra recta. Para una recta diferente de XF y XF' existiría otro punto único, accesible desde I, mediante un proceso reversible, etc. En la figura 7.4 se han representado algunos de estos puntos, F1, F2, etc. Entonces podemos ver diferentes verticales acá, diferentes puntos. Vemos el estado inicial y cómo se puede recorrer mediante procesos adiabáticos reversibles a un solo punto en diferentes verticales. Entonces, el lugar geométrico de todos los puntos accesibles desde I, como puedo ver acá, mediante procesos adiabáticos reversibles es un espacio de 2 dimensiones.
En otras palabras, estos puntos se encuentran sobre una superficie de 2 dimensiones. Podemos verlo acá. En lo sucesivo, es más conveniente escoger como una de las coordenadas independientes la temperatura empírica T en lugar de la energía. Podemos aquí cambiar la energía interna y utilizar temperatura empírica T. De esta forma, ¿no? Con un sistema de 3 coordenadas independientes, en vez de U, ahora T, X y X', la superficie adiabática reversible, que comprende todos los estados de equilibrio que son accesibles a partir de I, mediante procesos adiabáticos reversibles, puede expresarse por esta ecuación. Sí, lo que teníamos antes, pero en vez de UT. Ahora, podemos analizar que dos superficies adiabáticas reversibles no pueden cortarse. Acá podemos verlo acá en esta imagen. Si tenemos dos, jamás van a poder cortarse. No pueden intersectarse. Si lo hicieran, se estaría violando el segundo principio de la termodinámica. Se estaría violando lo que ya mencionamos antes, contradiciendo el segundo principio de la termodinámica y no podría ocurrir. También podemos ver esto mediante un diagrama en 2 dimensiones. Imaginen que aquí tenemos energía interna y acá tenemos el volumen. Podemos verlo así también. Estudiar acá la unicidad de la curva adiabática reversible, lo que pasa a través de un estado 1. Y analizar que dos curvas adiabáticas reversibles no pueden intersectarse, que sería lo mismo que dos superficies. Entonces vemos acá la primera imagen es lo que ya estudiamos. Acá vemos esta curva, este estado 1 y un estado 2. Entonces vemos que esta curva puede dividir acá el espacio en dos regiones, ¿no? Una región que es inaccesible adiabáticamente desde el estado 1 y acá esta región que es accesible adiabáticamente e irreversiblemente desde el estado 1. Entonces tenemos acá, en esta segunda imagen, si se analiza, acá tenemos esta región, acá tenemos esta otra región que sería inaccesible también adiabáticamente desde el estado, desde este estado. Porque si fuera posible se violaría el segundo principio, que lo podemos ver acá. Si tuviéramos dos curvas intersectándose, podemos verlo aquí. Tenemos aquí dos curvas intersectándose. Tenemos acá el estado inicial 1 y tenemos acá un estado 2 y acá tenemos ese otro estado 2. Estos dos estados pasan aquí a un volumen constante, como se puede ver acá. Si dos curvas intersectaran, veo acá que puede ocurrir que en un punto hayan dos estados que ocurrirían, como puedo ver aquí, a volumen constante. Entonces, significa que existen dos estados que pueden ser alcanzados de forma reversible y adiabática desde este punto de intersección. Puedo llegar aquí a 2 o puedo llegar aquí a 2. Y esto viola el segundo principio. Entonces, siempre las curvas no se intersectan. Las superficies adiabáticas reversibles no pueden cortarse.
Ahora, podemos analizar la integrabilidad de Q. Vamos a ver. Esta presentación está. Sí, aquí está. Podemos analizar la integrabilidad de Q. Vaya, consideremos un sistema cuyas coordenadas son las temperaturas empíricas T, la temperatura empírica T, lo que dijimos antes, ¿no? Las fuerzas generalizadas y y los desplazamientos generalizados X y X'. El primer principio para un proceso reversible viene expresado mediante esta ecuación, la que ya habíamos escrito antes, de Q igual a du menos y de X menos y' de X', en donde U, Y y Y' son funciones de T, X y X'. Dado que el espacio T, X, X' se subdivide en una familia de superficies adiabáticas reversibles que no se cortan, como acabamos de mencionar, entonces se cumple esto. La superficie sigma en función de T, X y X' es igual a una constante, pudiendo tomar la constante de distintos valores. Esto es retroalimentando, lo que ya dijimos. Cualquier punto de este espacio puede determinarse especificando el valor de sigma junto con X, X', de forma que la función energía interna U puede considerarse como función de sigma, X y X'. Entonces me quedaría de esta forma. Si la energía interna dependiera de estas tres y encontrara el diferencial de la energía interna, entonces tendría así. Ahora sí, haciéndolo despacio, tendría la derivada parcial de U con respecto a sigma, manteniendo las otras dos constantes, con respecto a X, manteniendo las otras dos constantes, y con respecto a X', manteniendo las otras dos constantes, ¿verdad? Aquí tengo sigma, ¿verdad? Recordando cómo se encuentra, aplicando esta regla, X, X y X'. Entonces, sustituyendo eso, acá, yo observo que dx y dx' están acá, dx y dx'. Este primer término va a quedar solito entonces. Entonces me quedaría acá, este primer término está acá, con respecto a sigma, de sigma, y luego estos dos puedo de una vez sacar el factor común. Aquí está positivo, aquí está negativo, entonces me quedaría este término menos y, que está acá, y todo multiplicando por dx, sacando el factor común de x, menos y más este término. Luego este otro término en el que está multiplicando a dx', tengo aquí lo mismo, menos y' más este término. Y está acá, muy sencillo de ver, menos y' más esto. Entonces, puesto que las coordenadas sigma, x y x' son las variables independientes, esta ecuación ha de cumplirse para todos los valores de sigma, de x y de x'. Supongamos que dos de los diferenciales de sigma y de x son nulos. Tenemos esta ecuación. Se va a cumplir para todos los valores de sigma, de x y de x', y podemos ir suponiendo qué pasa si este y este se hace cero. Si de sigma y de x es nulo, también tenemos el requisito de que de sigma debe ser igual a 0
porque sigma es constante, ¿verdad? Es la superficie diabática. Entonces, eso se debe cumplir, este requisito, para que sigma sea constante. Y como es un proceso adiabático reversible, entonces dq debe ser igual a 0. Entonces, haciendo sigma y x de sigma y de x 0, haciendo dq 0, entonces simplemente me quedaría que el coeficiente, o sea, todo esto, de dx' también debería anularse, ¿sí? Esto sea A es 0, esto es 0, como dq es igual a 0, en otras palabras, menos y' más este elemento debe ser igual a 0. Alternativamente, podemos analizar qué pasa si d sigma y dx' se anulan. Utilizando el mismo razonamiento, se debe igual cumplir el requisito de que, exista esa superficie diabática reversible, o sea que d sigma sea igual a 0, como es adiabático reversible, dq debe ser igual a 0, y entonces debería anularse el coeficiente de dx. Ahora debería anularse este término debería ser igual a 0. Entonces, de estas dos ideas, también debemos considerar, para que las coordenadas sigma, x y x' sean independientes y para que dq sea nula siempre que lo sea de sigma, ¿verdad? Porque tienen que ser ambas 0, porque están implicándose. Para que dq sea nula siempre que lo sea de sigma, entonces podemos analizar que dq debe ser igual únicamente a esto, habiéndose hecho este coeficiente, habiéndose anulado esto, entonces dq debe ser igual a diferencial de parcial de u con respecto a sigma, manteniendo x y x' constante. Esto es para que exista la superficie diabática reversible, es decir, que d sigma sea 0 cuando dq es 0. Esto debe de cumplirse. Entonces, partiendo de eso, partiendo de esta idea, si podemos definir una función lambda. Podemos llamarle a esto lambda. Aquí a este término, a este factor, a ese término le llamamos lambda y obtenemos esta ecuación de esta forma. dq es igual a lambda por d sigma. De acuerdo con su definición dada por la ecuación 76, lambda es función de sigma, x y x', como podemos ver ahí. Sin embargo, al ser sigma función de t, x y x', podemos imaginar que se elimina x' y resultar que x es función de t, sigma y x. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, a esta última ecuación, deducimos que 1 sobre lambda es un factor integrante, dq sobre lambda. Entonces ese 1 sobre lambda que está multiplicando a dq es un factor integrante, tal que al multiplicar dq por 1 sobre lambda, el resultado es una diferencial exacta. Entonces vemos que este factor integrante es un factor integrante porque al multiplicarlo por una diferencial inexacta, me da una diferencial exacta. Ahora bien, una expresión infinitesimal de este tipo, así de forma general, p de q más q de y más r de z más, llamada forma diferencial lineal o expresión haffiana, cuando contiene 3 o más variables independientes, no admite en general un factor integrante. Únicamente en virtud del segundo principio de la termodinámica, que la forma diferencial de q inexacta, referida a un sistema físico con un número cualquiera de coordenadas independientes, posee un factor integrante.
Entonces podemos ver acá en esta imagen, ¿sí? Una superficie adiabática reversible, sigma, y acá abajo otra superficie. Podemos ver otra superficie infinitesimal, o sea, un sigma más de sigma. Entonces tenemos estas dos superficies. Todo proceso que se represente por una curva sobre cualquiera de estas dos superficies va a ser dq igual a 0. Porque son procesos adiabáticos reversibles, ¿verdad? En esta superficie, cualquier proceso que se describa acá, dq es igual a 0. Igual en la otra superficie. dq va a ser igual a 0. Ahora, un proceso reversible representado por una curva que una las dos superficies, si analizo un proceso pasando a través de en donde una de las dos superficies, dq no va a ser igual a 0, sino que dq va a ser igual a esto, lambda por d sigma. Por ejemplo, acá, pasando de una superficie a la otra que es infinitesimal, dq1 igual a lambda 1 por d sigma, o en otra curva que una de las dos superficies sería dq2 igual a sigma 2 más por d sigma, ¿verdad? Entonces, eso es para entender geométricamente el significado de este dq. Acá tengo la superficie adiabática, sigma, y acá tengo esta otra sigma más d sigma. Entonces, todas las curvas que unen las dos superficies representan procesos con el mismo valor de d sigma, pero distinto factor integrante. Este d sigma es este mismo d sigma, pero el factor integrante es diferente y por tanto el calor sería diferente. Entonces tenemos acá dos superficies adiabáticas reversibles infinitamente próximas cuando el proceso queda representado por una curva que une ambas superficies, se transfiere el calor, descrito en la ecuación 7.7. ¿Cuál es el significado físico de lambda? En este caso, del factor integrante. Los diversos procesos infinitesimales que pueden elegirse para unir las dos superficies adiabáticas reversibles próximas que acabamos de ver suponen la misma variación de sigma, sino que dijimos, ¿no? Pero tienen lugar a diferentes valores de lambda. Ahora, ese factor integrante, lambda, está en función, como ya dijimos antes, de la temperatura empírica de la superficie adiabática, sigma, y de la coordenada generalizada x, el desplazamiento. Para hallar la dependencia de sigma respecto de la temperatura, volvamos al concepto fundamental de temperatura que vimos al inicio de cuando definimos el equilibrio térmico. Entonces, volvamos al concepto fundamental de temperatura como aquella propiedad de un sistema que determina el equilibrio térmico entre sí y otro sistema. Entonces, consideremos por consiguiente dos sistemas, cada uno de ellos con tres coordenadas independientes para mayor generalización matemática, en contacto a través de una pared diatérmana, como se indica esquemáticamente en la figura 7.7. Entonces, tengo acá un sistema compuesto. Dos sistemas, un sistema principal, uno de referencia, sí, Tx, x', las coordenadas, en el sistema de referencia se coloca este sombrero arriba, y tengo luego sigma y lambda. Acá hay una pared diatérmana, entonces este está en equilibrio con esto, este está en equilibrio con esto, están en equilibrio entre sí, ¿verdad? Es un sistema compuesto. Acá están recibiendo el calor de esta fuente, están recibiendo un calor de Q. Entonces,
tenemos este sistema compuesto que pasaría a tener 5 coordenadas, donde 3 son independientes. Estas 5 coordenadas, sigma, ya viéndolo como sistema compuesto, le puedo llamar aquí, hacerlas en negrita para distinguirlas de los sistemas separados. Sigma negrita, lambda negrita, entendiendo que ya es el sistema compuesto. Entonces tenemos el sistema principal, que son las 3 coordenadas independientes, T, X y X', y las superficies adiabáticas reversibles quedan especificadas por los distintos valores de la función sigma, que depende de esas 3 coordenadas independientes, T, X y X'. Cuando se transfiere el calor de Q, la variación de sigma es d sigma, y de Q es igual a lambda de sigma, siendo lambda una función de T, sigma y X. O sea, recapitulando lo que ya dijimos antes. El sistema de referencia, en este caso, pues las 3 coordenadas independientes son las mismas, pero con el sombrerito arriba para distinguirlos. Lo demás es análogo, las superficies reversibles adiabáticas especificadas por la función de sigma, que está en función de esas 3 coordenadas independientes, y cuando se transfiere calor de sigma, queda dado por esto. Entonces, es completamente análogo, pero con todas las coordenadas con el sombrerito arriba para distinguirlo. Ahora, el sistema compuesto, viendo todos ya como sistema compuesto, las 5 coordenadas independientes son T, X, X', X con el sombrerito y X' con el sombrerito, y las hipersuperficies adiabáticas reversibles quedan especificadas por los distintos valores de una función que le vamos a llamar sigma negrita para que se distinga de las otras dos, de estas variables independientes. Utilizando la ecuación de sigma para el sistema principal, podemos expresar X' en función de T, sigma y X. Análogamente, utilizando la ecuación de sigma, sombrerito, para el sistema de referencia, vamos a hacer lo mismo. Entonces hacemos eso para los dos sistemas, el principal y el de referencia. Expresar X' en función de T, sigma y X. En consecuencia de analizarlo, es posible eliminar las magnitudes apostrofadas. Entonces, al expresarlo así, X' y X' con sombrerito se eliminan. En expresión de sigma negrita para el sistema compuesto, y consideramos a sigma como función ahora de T, de estas, ¿no? T, sigma, sigma con el sombrerito, X y X con el sombrerito. Ya no hay ninguna magnitud apostrofada. ¿Sí? Ya podemos expresar únicamente en función de estas 5 coordenadas. Ahora, para un proceso infinitesimal entre dos hipersuperficies adiabáticas reversibles próximas, especificadas por sigma, y sigma más de sigma, como es un sistema compuesto, y esto está en negrito, entonces el calor transferido va a ser este. Vemos que todo está en negrito, siendo lambda también una función de las coordenadas que mencionamos antes, ¿no? Ya no hay ninguna apostrofada. Entonces, si quisiéramos encontrar el diferencial de sigma, como depende ahora de estas 5 coordenadas, está en función de estas 5 coordenadas, me quedaría así. Multiplicando el teorema, la derivada parcial con respecto a cada una, y así. Ahora, de esta ecuación que tenemos acá, supongamos ahora que en un proceso reversible hay una transferencia de calor de Q entre el sistema compuesto y una fuente externa, como se mostraba en la figura. Entonces, transfiriéndose los valores de dQ y dQ con sombrerito a los sistemas principal y de referencia respectivamente. Entonces el calor en el sistema compuesto sería la suma de los calores en cada uno de los sistemas, ¿no? En el principal y en el de referencia, la suma. Entonces, haciendo esto,
Sustituyendo me quedaría así, ¿no? La expresión del calor en función de sigma para cada elemento me quedaría así. Y de acá yo puedo dividir. Esto lo paso a dividir acá. Me quedaría lambda entre lambda negrita, lambda con sombrerito entre lambda negrita, de sigma acá y de sigma con sombrerito. Entonces, yo puedo comparar estas dos expresiones. Comparo el 7,9 y 7,8. Entonces, ¿qué puedo observar? De estas dos expresiones, veo que únicamente sobreviven de sigma y de sigma, estas dos. Si yo los comparo, solamente esos dos términos voy a tomar en cuenta. Es decir, los demás términos van a ser igual a 0. Comparando las dos expresiones, este término va a ser igual a 0, este término va a ser igual a 0 y este término va a ser igual a 0. Acá le falta el sombrerito acá. Entonces, por consiguiente, sigma del sistema compuesto no depende de t, de x, ni de x'. Solamente depende de sigma, perdón, de x con sombrerito, solo depende de sigma y de el sigma con el sombrerito. Entonces, de los sistemas, de las superficies de los sistemas individuales, es decir, esto. Depende únicamente de las superficies adiabáticas de cada sistema del principal y el de referencia. Entonces, comparándolo, entonces yo veo que este debe ser igual a este y este debe ser igual a este. Por comparación, de todo esto se eliminó y ya solo me quedan estos dos términos, entonces comparo. Y me queda que la derivada de sigma compuesto entre la derivada del sigma principal, derivadas parciales, es igual a lambda del sistema principal entre lambda del sistema compuesto. Y comparando este término con este, entonces esto debe ser igual a esto. Y tengo esta expresión. Entonces vemos acá, ¿verdad? Esa relación. Acá tengo sistema principal, sistema compuesto. Acá tengo sistema de referencia, sistema compuesto. Entonces, comparando de nuevo las dos expresiones para de sigma, tenemos esto, ¿no? Okay. Repitiendo, tenemos esto que ya habíamos dicho. Por consiguiente, estas dos razones, esta razón y esta razón, también son independientes de t. X y X son independientes de la temperatura y de las coordenadas del sistema principal y el de referencia. Estas dos razones dependen solamente de la superficie adiabática reversible, pero cada factor integrante por separado ha de depender también de la temperatura. Las razones son independientes, pero cada factor sí depende de la temperatura. Por consiguiente, para que cada factor integrante dependa de la temperatura y al mismo tiempo para que las razones no dependan de la temperatura, sino únicamente de la superficie, dichas lambda deben tener la siguiente estructura. ¿Sí? La del sistema principal debe ser una función de la temperatura, phi de t. La del sistema de referencia debe ser la misma función de temperatura y la del sistema compuesto debe ser la misma función de la temperatura. Obviamente va a ir cambiando la función de la superficie. Acá tendría esta función, acá tendría esta función y en el sistema compuesto tendría una función que depende de los dos. Entonces esto, vean qué interesante cómo llegamos a esta conclusión. La razón entre estos dos, la división entre los factores integrantes debe ser independiente de la temperatura, pero cada factor sí debe depender, entonces deben tener esa estructura.
Phi es una función arbitraria de la temperatura empírica T. La magnitud lambda no puede contener a X, ni la del sistema de referencia puede contener a X sombrerito, ya que lambda entre lambda deben ser únicamente funciones de sigma. Refiriéndonos ahora solamente a nuestro sistema principal como representativo de cualquier sistema con un número arbitrario de coordenadas independientes, tenemos, según la primera ecuación, podemos como generalizar y tomar que dq va a ser igual a lambda por d sigma, en donde lambda es phi de t por f de sigma. Esta ecuación 713 es importante, dado que la función f de sigma por d sigma es una diferencial exacta. Entonces de nuevo vemos que esta diferencial inexacta se ha convertido en una diferencial exacta habiendo multiplicado por esto. Entonces la magnitud de 1 sobre phi es otra vez un factor integrante. ¿Sí? Al multiplicar esto por 1 sobre phi se vuelve una función, una diferencial exacta. Entonces, eso es importante, ¿no? Y aquí llegamos a la conclusión finalmente. Constituye una circunstancia singular no solo que exista un factor integrante para la de Q, que era el 1 sobre lambda, de cualquier sistema, sino que este factor integrante sea función únicamente de la temperatura y la misma función para todos los sistemas. Este carácter universal de phi de t nos permite definir una temperatura absoluta. Entonces, al principio, con solo tener el lambda, pues no era trascendental. Al entender que lambda debe ser una función únicamente de la temperatura, es que adquiere significado físico y definimos entonces la temperatura absoluta. Naturalmente es interesante el hecho de que un sistema de dos variables independientes tenga una diferencial inexacta de calor que admita siempre un factor integrante independientemente del segundo principio, que es lo que vimos al inicio, ¿se recuerdan? Cuando únicamente teníamos 3 coordenadas y entonces 2 de ellas eran independientes. Pero su importancia en física no queda establecida hasta que se demuestra que el factor integrante es función solo de la temperatura y que es la misma función para todos los sistemas. Bien, entonces vamos a terminar. Vamos a terminar con lo siguiente. Consideremos un sistema de 3 variables independientes. T, X y X', del cual se han dibujado aquí en la figura 7.8. Si tenemos aquí T, X y X', más o menos se distingue, pero la idea. Tengo acá 2 superficies isotérmicas, son estos planos, 2 superficies isotérmicas y 2 superficies adiabáticas reversibles, que son estas, que están acá. Supongamos que existe una transferencia isotérmica de calor Q entre el sistema y una fuente a la temperatura T. De modo que el sistema pasa de un estado B, que puedo ver acá, situado sobre una superficie adiabática reversible, caracterizada por un valor de sigma 1, que es esta primera, a otro estado C, sí, que sería acá en este punto, situado sobre otra superficie adiabática reversible especificada por sigma 2. Esta es sigma 2. Entonces, dado que la ecuación que acabamos de deducir, 7.13, nos dice que dq
es igual a phi de t por f de sigma por d sigma. Tenemos entonces que integrando de acá, me quedaría que q es igual a phi de t, la integral de la superficie 1 a la superficie 2 de esta función, f de sigma a temperatura constante. Sí, porque es de B a C sobre esta isoterma, sobre esta superficie isotérmica. Acá, así. Ahora, para cualquier proceso isotérmico reversible, imagínense que ahora yo paso de A a D. Sí, para cualquier proceso isotérmico reversible, a la temperatura T3, que sería acá de A a D, entre las dos mismas superficies adiabáticas reversibles, entonces el calor Q3, tomando otro ejemplo, sería así, phi de la temperatura 3, de sigma 1 a sigma 2, por esto a temperatura constante T3. Entonces, y acá tenemos estos otros puntos, ¿verdad? Entonces, dos transferencias isotérmicas de calor Q a temperatura T de B a C, ¿sí? De B a C, y Q3 a T3 de A a D, ¿verdad? De A a D, entre las dos mismas superficies adiabáticas reversibles, sigma 1 y sigma 2. Si lo hiciéramos como un ciclo, esto conformaría un ciclo de Carnot. Entonces, tomando la razón de Q a Q3, dividiendo esto, Q y Q3, tengo phi acá. Divido esto, esta integral es exactamente la misma, se elimina, entonces solamente me queda phi de t y abajo phi de t3. Phi de t es la función de la temperatura a la cual se transfiere Q. Y phi de t3 es la misma función de la temperatura a la que se transfiere Q3. Entonces, por tanto, definimos la razón de T entre T3 de dos temperaturas Kelvin por esa relación. ¿Sí? El calor entre una superficie adiabática reversible, sigma 1 y otra, sigma 2, a temperatura T, entre el calor Q3, entre sigma 1 y sigma 2 a T3, es igual a la temperatura absoluta de T entre T3. Y eso ya lo habíamos mencionado en las primeras clases, ¿verdad? En la primera presentación de la escala absoluta. Esta razón entre dos temperaturas de la escala Kelvin que sea igual a la razón de los valores transferidos entre las dos mismas superficies adiabáticas reversibles a estas dos temperaturas es lo que se le llama la escala de Kelvin. Se observa que esta escala es independiente de las características propias de cualquier sustancia en particular, por tanto proporciona exactamente lo que falta en la escala del gas ideal. Si se toma arbitrariamente una temperatura T3, la del punto triple del agua, y se elige punto fijo patrón, ¿verdad? Se elige para ella el valor de 273.16 Kelvin, la temperatura Kelvin viene definida por... Tenemos esta ecuación, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado antes. 273.16 Kelvin por el calor entre el calor del punto triple entre las dos mismas superficies adiabáticas reversibles. De la ecuación 715 se deduce que el calor transferido isotérmicamente entre dos superficies adiabáticas reversibles dadas disminuye al descender la temperatura. Inversamente, cuanto menor es el valor de Q, tanto más baja es la T correspondiente. El menor valor posible de Q es 0 y la T correspondiente es el cero absoluto. Así, si un sistema experimenta un proceso isotérmico reversible sin transmisión de calor entre dos superficies adiabáticas reversibles, la temperatura a la cual tiene lugar dicho proceso se denomina cero absoluto. Bien, vamos a finalizar
Hemos hecho todo este análisis para sistemas de 5 coordenadas, en donde 3 coordenadas son independientes, pero lo que se suele estudiar más es el gas ideal, en donde estoy tomando 3 coordenadas, ¿no? En donde 2 son independientes. Entonces, si hemos hecho ese análisis para 5 y todas estas ecuaciones, ya hacerlo para el gas ideal, en donde solo son 3 ecuaciones, es más sencillo. Por tanto, les queda de tarea a ustedes estudiar la sección 711, que es la igualdad de las temperaturas de la escala de gas ideal y de la escala Kelvin. Y también leer el PDF, que pues nada más es como un documento corto de 11 páginas del desarrollo de la determinación de la escala absoluta mediante el método axiomático. Lo que ya hicimos acá, pero pueden irlo a retroalimentar leyendo ese PDF que está ahí indicado en la carpeta, y luego estudiar los 4 problemas resueltos en el enlace indicado que haría parte de la unidad del capítulo 6 y del capítulo 7.